¿Ven? Bien, aunque la misma Biblia utiliza numerosas veces el término nuevo pacto, quiero enfatizar que este es el último pacto, porque hubo varios pactos y el que seguía, ¿se acuerdan? Que el de Adán y que el de Noé, que el de Abraham, y etcétera. El que seguía siempre era el nuevo en comparación con el anterior, pero este es el nuevo pacto y es el último pacto, ¿sí? Y estamos nosotros como creyentes en el siglo, ¿qué siglo es? ¿21 ya? Okay. Como vivos aquí y creyentes en el siglo XXI, estamos viviendo justamente en el nuevo pacto. También quería recordarles, la semana pasada les entregaron las hojitas que correspondían tanto a la vez pasada como a la de hoy. No sé si tuvieron tiempo de leer sus hojas. Sí, les dieron. No, el miércoles pasado. ¿Sí? Ese es el anterior. Tú viniste hace 2, yo vine la vez pasada. Bien. También, si no tuvieron la curiosidad o no estuvieron en todos los miércoles donde se dieron las hojitas, si tienen la curiosidad, le voy a pedir a Ramón que me tenga el miércoles que entra ejemplares de todo el curso. No sé cuánto vayan a salir las copias, pero aquí está todo el material que vimos desde un principio, incluyendo el último que será el miércoles que viene. ¿Okay? Pues vamos a tener algunos. ¿Como cuántos querrán el libro? 1, 2, 3, 4. Puedes preparar unos 6, 8 libros, ¿sí? Para tenerlos a la mano el miércoles que venga. De todos modos se usan en el instituto, no salen de más. Bien, vamos a ver, tenemos el PowerPoint. Ok, la que sigue. Ok, no está la cita allí, pero le voy a pedir a mi esposa que lea en Jeremías 31. ¿Sí? Jeremías 31, del 31 al 34. Bueno, vamos a leerlo todos juntos, ¿sí? He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, este nuevo pacto al que se está refiriendo aquí es el pacto que ahora estamos viviendo y vamos a ver por qué lo podemos entender precisamente como un nuevo pacto. ¿Qué sigue diciendo? ¿Con la casa de quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Fíjense una cosa interesante. Para cuando estaba escribiendo Jeremías, la casa de Israel ya no existía como casa. Ya solamente quedaban en la tierra prometida, en el reino de Judá, los judíos. O sea, los del reino de Israel ya habían sido deportados por los asirios y dispersos y nunca se volvieron a juntar. Pero aquí está haciendo referencia y entendemos que tiene que ser un pacto de nuestro tiempo porque está hablando de las dos casas, ¿verdad? La casa de Israel, que son las 10 tribus del norte, y la casa de Judá, que son las 2 del sur. Y miren qué nos dice entonces a nosotros.
el versículo que sigue. No, ahí se borró. Ok, entonces aquí vuelve a enfatizar que no es el pacto anterior, no es como lo hizo antes con los israelitas, con el pueblo de Israel. Al principio, ¿se acuerdan que habíamos visto que específicamente cuando Dios entra en relación ya más directamente a través de Moisés, se establece el pacto mosaico? Y ese pacto mosaico, recordarán que tenía ciertas condiciones a cumplir, pero el pueblo no las cumplió. Y dice, entonces voy a tener que hacer un pacto nuevo, diferente, más eficiente, porque este que yo establecí anteriormente con ustedes no funcionó porque ustedes no lo cumplieron. Y ahora voy a establecer uno nuevo, y con todos. Podemos entender que en cierta manera espiritual allí nos está incluyendo a los gentiles también, porque estás abriendo el abanico y diciendo este nuevo pacto es para todos, y eso nos incluye a nosotros. Ay, no alcanzo a leer. No como el pacto que hice con sus padres el día el versículo que sigue. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Fíjense muy bien. Escribiré la ley en sus mentes y en sus corazones, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. O sea, antes se las di por escrito, se las puse en las tablas de la ley y toda la demás ley que emitieron y que recibieron los judíos y los israelitas en general, pero no la podían cumplir, ¿verdad? ¿Se acuerdan el versículo que leíamos al principio allá en Ezequiel, que dice en Ezequiel que no solamente nos va a dar un corazón nuevo, sino que va a poner su espíritu dentro de nosotros para que ahora sí podamos cumplir la ley? ¿De acuerdo? Entonces, por eso los israelitas, como no estaban en este pacto final, dependían mucho de su propio esfuerzo, de su propio entendimiento, dependían más de ellos que de Dios. Y el resultado fue funesto, ¿verdad? Porque no pudieron. Por más que se esforzaban, acababan mal. A veces los reyes arreglaban unas cosas, pero el pueblo desarreglaba todo lo demás. Y por eso llegó un punto en donde los judíos finalmente quedaron dispersos, los del norte, los israelitas quedaron dispersos y nunca se regresaron. Todavía deben andar por ahí vagando, ¿verdad? Y los judíos, de acuerdo con la profecía de Jeremías, estuvieron los 70 años en esclavitud, pero realmente el reino de Judá nunca se restableció, porque venía a restablecerse ¿en quién? En Jesús, ¿sí? Porque Jesús es nuestro rey, ¿sí? Entonces, el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas, y no nos da tiempo de entrar en todas ellas,
Y por eso les recomiendo que tengan sus hojitas que les dieron el miércoles pasado o el libro completo si lo pueden conseguir el miércoles que viene, porque ahí pueden ir leyendo todas las citas y ir confirmando todo lo que la palabra de Dios nos dice en relación a esto del nuevo pacto. O sea, más adelante en este mismo pasaje dice que conocerán a Dios en una relación íntima y perdonará sus pecados, y no solamente sus pecados, sino dice ahí muy categóricamente sus iniquidades. Miren, la iniquidad, hay diferentes tipos de pecado. El pecado que recibimos de Adán, ¿sí?, por herencia, por ser seres humanos, el pecado que cometemos nosotros y los pecados que heredamos por toda la situación de nuestros antepasados. Y a eso se le llama iniquidad. Pero aún eso, aquí nos está prometiendo en Jeremías, en el nuevo pacto, todo eso quedará perdonado. Y sabemos que así ya sucedió, porque en 1 de Juan, en el capítulo 2, los versículos 1 y 2, nos dice muy claramente que la sangre de Jesús es la propiciación para todos nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. Ahora, les advertía, necesitamos unir este versículo con lo que Juan 3:18 dice, que el que cree no es condenado, pero que el no cree ya es condenado, o sea, se queda condenado, no recibe el beneficio del sacrificio de Jesús, y por lo tanto la consecuencia de ellos es diferente a nosotros. Amén. Pero los que sí creemos, los que sí hemos creído, los que sí hemos entregado nuestra vida al Señor, nuestro destino está absolutamente seguro. Di conmigo, mi destino es el cielo, en la presencia eterna de Dios. ¿Lo crees? Es tuyo. ¿Creíste en la sangre de Jesús? ¿Creíste en la eficacia de su sacrificio? El cielo es tuyo. Amén. Y nadie, dice ahí en Romanos 8, que nadie nos puede separar del amor de Dios. Y en toda la lista que hace de las cosas que no pueden separarnos del amor de Dios, incluye, ni ninguna criatura nos podrá separar del amor de Dios. Y quiero decirte, tú eres una criatura de Dios, así es que ni tú te puedes separar del amor de Dios. Amén. Así es que no lo intentes. Ok. Pero en esa seguridad podemos vivir, ¿verdad? Bien. Ahora, vámonos a ver Jeremías 50. Fíjense cómo dice aquí, 50 versículos 4 y 5. Dice así: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente. ¿Se acuerdan lo que decía ayer de mencionar tanto a Judá como a Israel? Aquí ya está ampliando el abanico. Dice, e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios, preguntarán por el camino de Sión, hacia dónde volverán sus rostros, diciendo, venid, juntémonos a Jehová con pacto eterno. El nuevo pacto, el pacto que nosotros estamos viviendo con Dios hoy en el nuevo pacto, es un pacto
eterno. ¿Cuándo se va a acabar? Jamás. Es eterno. Es el cumplimiento del propósito eterno que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo y que viene a culminar en lo que estamos viviendo nosotros hoy y que vamos a disfrutar por toda la eternidad, porque es un pacto eterno. Amén. Ahí hay muchos versículos en su material que pueden confirmar más o menos lo mismo que dice allí. Y hay muchas promesas que van a reunirse, las que están dispersas, que van a regresar a casa, que van a ser restauradas, que su llanto se convertirá en gozo, etcétera, etcétera. Estaba yo acabando el material de la clase de Historia del Pueblo Hebreo que estamos viendo en el instituto y le quise agregar al material algo que viene a mi mente ahorita. Estábamos viendo ya la parte final de la historia, o sea, lo que Israel está viviendo en nuestro tiempo. Y si ustedes viajan a Israel, o cuando menos ven fotos de Israel, van a ver que se ha cumplido la profecía de que el desierto reverdecerá. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les había comentado que en tiempos antiguos los conquistadores de toda esa tierra talaron los árboles y la dejaron completamente en desierto? Si ustedes visitan la península del Sinaí, que está pegadito a Israel, es pura arena. ¿Sí? Pero cruzando la frontera es algo así como lo que sucede cuando cruzamos a San Diego, ¿verdad? Ahora ya no es tan notorio como antes, pero antes era cruzar a donde estaba verde porque aquí estaba seco. ¿Sí? Pues ahí, si salen de Egipto y cruzan a Israel, comienzan a pasar por las carreteras, que los árboles frutales, que las palmeras de dátiles, que los campos de esto, que los campos del otro, y luego Israel se ha dado la tarea de reforestar. Es más, si ustedes quieren mandar plantar un árbol a Israel, creo que cuesta $10 un árbol y lo ponen ahí con su nombre, ¿sí? Y eso ha permitido a través de los 60, 70 años que tienen haciendo eso, que todo el país ya está verde, ¿sí? Así como si vuelan sobre Egipto, nada más la franjita que está cerca del río Nilo se ve verde y todo lo demás es arena. Pasan de Egipto hacia Israel y de arenita todo verde, ¿sí? Nada más las partes que son propiamente desérticas, como alrededor del Mar Muerto, siguen siendo desiertos, pero toda la zona que en la costa del Mediterráneo y las montañas, todo está lleno de árboles o frutales, vaya. Y fíjense una cosa peculiar, como esos árboles frutales, madura la fruta mucho antes que los mismos árboles que están sembrados en Europa. Los israelitas pueden exportar a muy buen precio la fruta que madura antes de que esté madura la de Europa. Y mandan las naranjas y los limones y las manzanas a Europa, y cuando todo está sin madurar allá. Entonces, hasta en eso se fija el Señor. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios se cumplen. Amén. Todas. Porque Dios es fiel, porque Dios es cumplidor de promesas, porque Dios es un Dios de pactos y ha establecido un pacto contigo y conmigo, y Él lo va a respetar a pesar de que a veces nosotros no respetamos el pacto. Pero como este pacto es eterno, ya no depende de mí.
depende nada más de Dios. ¿Sí? Porque la sangre de Jesús es suficiente para remisión del pecado mío y tuyo, y se hace efectivo en mí y en ti en el momento que creímos. ¿Sí? Por cierto que el domingo van a estar escuchando el sermón que tiene que ver con el arrepentimiento. Nuestra respuesta al pacto eterno actual de Dios no es que tengo que hacer esto o tengo que dejar de hacer aquello. ¿Sí? Lo único que, como resultado de haber recibido el beneficio de este nuevo pacto, ya no es estar pidiendo perdón. Ya habiendo sido perdonados, ahora nos arrepentimos. Pero ¿saben qué? El que produce el arrepentimiento en ti es el Espíritu Santo. Así es que dice la palabra de Dios, porque es Dios quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, ya no es porque, tengo que hacer la manda o tengo que ir de peregrinación o ponerme el nopal en la espalda y a ver qué hago. No, olvídate, ya no va por ahí la cosa. Lo único que necesitas es creer en la suficiencia del sacrificio de Jesús en la cruz y recibir todo el beneficio. Amén. Entonces, vamos a ver qué dice Isaías 54. Es Isaías 54, 8. Sí. Dijo Jehová de los ejércitos. O sea, está hablando el pueblo de Israel y dice, me hicieron enojar y sufrieron las consecuencias de mi ira, pero ahora en el nuevo pacto tendré misericordia. Y no es lo que nosotros disfrutamos, la misericordia de Dios. Porque si por mí fuera, no sé dónde estuviera, pero por gracia y misericordia de Dios, no recibo lo que merezco y sí recibo lo que no merezco. Y eso se llama gracia. O sea, un regalo no merecido. Todos los beneficios que el Señor Jesús ganó por mí en la cruz. Ahora, acuérdense que este nuevo pacto incluye el perdón de nuestros pecados. Entonces, nuestra relación con Dios dentro del nuevo pacto ya no es si pecaste o no pecaste, es si creíste o no creíste. Ahora, también tenemos que tener cuidado de no hacernos tontos, ¿verdad? Porque si tú nunca lees tu Biblia y no sabes las implicaciones del nuevo pacto y no entiendes el sacrificio de Jesús, aunque digas yo creo, pero pues tiene que ser concreto lo que estás creyendo. Y por eso les felicito que estén aquí los miércoles, y les felicito si van a escuela dominical y les felicito si van al instituto, porque
este proceso de crecimiento espiritual requiere un alimento espiritual continuo, ¿sí? Amén, amén, amén. ¿Ok? Ahora, para los judíos, en el antiguo pacto, en el pacto de Moisés, la fiesta de tabernáculos era la fiesta que más se apegaba a la restauración del pacto con Dios. O sea, era cuando venían a dar gratitud, cuando se separaban del bullicio, del ruido y de lo demás, y se dedicaban una semana en la fiesta de tabernáculos para buscar un acercamiento con Dios, ¿sí? ¿Cuál es la fiesta que más relevancia tiene con el nuevo pacto? La Pascua. ¿Por qué la Pascua? Porque fue en la Pascua que el Señor Jesús fue sacrificado. ¿Sí? Amén. Y el cumplimiento de la promesa de la sangre del Cordero y del Cordero escogido por Dios y el Cordero designado desde antes de la fundación del mundo para que viniera a cumplir lo que tuvo que cumplir, se cumplió en la Pascua. Y nuestra Pascua, nuestra celebración, por eso enfoca en la Santa Cena. Haced esto cada vez que lo hicieres en memoria de mí. Ahora tienes que saber de qué estás recordando al tomar la comunión, ¿sí? No nada más es un rito hueco o vacío o de costumbre o por el hábito y no. Es para que a la hora de que tú tienes el pan en tus manos, recuerdes, Señor, gracias, porque por tus llagas he sido sanado. Y cuando tengas la copita del jugo en tus manos, recuerda que esa simboliza el nuevo pacto en la sangre de Jesús, en la cual tenemos remisión de pecados. Y luego termina el pasaje donde Pablo nos explica la comunión, termina diciendo, y esto lo debemos hacer hasta que el Señor venga. O sea, ¿por qué? Porque tenemos la absoluta seguridad de que Él va a venir, Él va a recogernos, Él va a llevarnos. Si estamos vivos nos transforma, y si hayamos muerto, aunque nos haya comido un tiburón, nos levanta de allí y vámonos. Nos da un cuerpo nuevo, semejante al cuerpo resucitado del Señor Jesús. Qué extraordinario Dios tenemos, ¿no? ¿Cómo fue? Me preguntaba alguien hace poquito, dice, ¿y por qué no hizo todo esto después de que pecó Adán? ¿Saben por qué? Porque tú y yo no estábamos vivos en el tiempo de Adán y quería darnos oportunidad para incluirnos dentro de sus hijos. Y gracias a Dios que ahora ya estamos incluidos. Amén. En el capítulo 4 de Gálatas, ya no estamos yendo un poquito más al Nuevo Testamento. En el capítulo 4 de Gálatas, Pablo hace una comparación muy interesante. Allí establece una alegoría entre Sara y Agar. ¿Sí se acuerdan quién fue Sara, verdad? ¿Quién fue Sara? La esposa de Abraham. ¿Y Agar quién fue? La sierva de Sara que se la rejuntó ahí a Abraham, ándale pa' qué. ¿Sí? Eso no era la promesa de Dios. La promesa de Dios tenía que ver con el hijo de Sara, ¿sí? Y es la descendencia del hijo de Sara de donde viene el Señor Jesús y cumple la promesa que se le había dado a Abraham. ¿De acuerdo? Y Pablo hace esta comparación. La promesa está centrada
o simbolizada alegóricamente en Sara. Y la ley está simbolizada en Agar. Y la enemistad entre la descendencia de Agar y la descendencia de Sara hasta la fecha sigue estando en conflicto. Y solo porque aquellos no tuvieron la suficiente paciencia y fe para esperar el cumplimiento de la promesa en su primer cumplimiento. Pero tú y yo recibimos el beneficio del sacrificio de Jesús, porque ya no estamos en la descendencia de Agar, ya no estamos bajo la ley, ¿sí? Estamos bajo la promesa. Y este es el contexto del nuevo pacto, que es el cumplimiento de todas las promesas de Dios en beneficio no solamente a los judíos, no solamente a los israelitas, sino a todo aquel que en Él cree, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¡Wow! Denle un aplauso al Señor. En todo el capítulo 3 de 2 Corintios, el apóstol Pablo vuelve a retomar esta comparación entre la ley y la gracia, entre la ley y la promesa. Y contrasta el antiguo pacto que condena, que trae maldición si lo desobedeces, que trae muerte eterna si no lo cumples, y lo compara con el nuevo pacto que produce justificación. Y no solamente eso, sino el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo residiendo en el creyente, no solamente dándole un espíritu nuevo, sino llevándolo a la capacidad de poder entonces ser transformado, como dice ahí al final en el versículo 18, ser transformados de gloria en gloria a la misma semejanza del Señor Jesús. O sea, no solamente somos adoptados como hijos, sino que somos transformados para parecernos tanto a la familia que somos iguales al Hijo con mayúscula y todos los hijos con minúscula. Vamos a llegar a ser semejantes al Hijo, semejantes a Jesús. ¿Por obra nuestra? No, por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahora vamos a concluir yéndonos ahora a Hebreos, en el capítulo 8, creo que es, déjenme encontrarlo. Hebreos 8. Si alguien tiene su Biblia abierta en Jeremías, busquen el pasaje de Jeremías 31, y si alguien más abre su Biblia en Hebreos 8, en el versículo del 8 en adelante, fíjense. 31 del versículo primero en adelante. Déjenme. Dice prácticamente lo mismo. Yo voy a leer el pasaje en Hebreos. Y si ustedes tienen abierto ahí en Jeremías, el de Jeremías es mucho más largo, pero aquí dice a partir del versículo 8,
He aquí que vienen días, dice el Señor, en que restableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y luego sigue explicando, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, todos los creyentes le conocemos, y desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a todas sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y luego termina Pablo diciendo, o el Hebreos termina diciendo, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. O sea, el pacto de la ley que fue lo que veíamos con Moisés desde el 1450 años antes de Jesús hasta el año 30 más o menos de nuestra era, cuando fue crucificado el Señor. Dice, ese era el antiguo pacto, pero se ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Y en el año 70, que fue destruido finalmente el templo, ya se acabó toda posibilidad de que siguieran con los sacrificios levíticos, porque requerían la presencia del templo para poderlos hacer legítimamente. O sea, ahí donde dice está próximo a desaparecer, ya en nuestro tiempo ya desapareció. Desde el año 70 ya no hay más sacrificios. Alguien me decía, bueno, es que los sacrificios ahora de los judíos son todos los que mató Hitler. Vaya, claro que no. Hay un solo sacrificio efectivo y suficiente y eterno, que fue el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios en la cruz, una vez por todas. Te recomiendo que lean todo el libro de Hebreos, que allí lo explica tan extraordinariamente, hace la comparación entre la ley y el nuevo pacto y lo está contrastando continuamente y definiendo, eso ya pasó, ya fue dado por viejo, ya desapareció, ahora vivimos en el nuevo pacto, el pacto de Dios en la sangre efectiva y suficientemente de Jesús. Y dice ahí en Hebreos, una vez por todas y para siempre. O sea, no tenemos que estar sacrificándolo otra vez cada vez que hacen la misa. No va por ahí la cosa. Es una vez por todas y fue en la cruz y no se repitió. Pero desde entonces y para la eternidad es eficiente y suficiente. Así es que podemos nosotros agradecer a Dios que nos ha incluido, que nos ha tomado en cuenta, nos ha llamado, nos ha recogido, nos ha dado el entendimiento, porque ni tú ni yo nací en un hogar evangélico, pero yo tuve que entender de parte del Espíritu Santo que no me bastaba la herencia de mis padres. Yo tenía que tomar una decisión personal. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo redarguye al mundo del pecado. Y aunque yo había nacido en un hogar evangélico, todavía no llegaba a la convicción del sacrificio, de la implicación del sacrificio de Jesús para mi vida personal. Cuando tenía 20 años estaba allá en la Ciudad de México y acostumbraba de vez en cuando entrar a una iglesia
que tenía su reunión antes de hacia donde yo iba, y ellos acostumbraban celebrar la comunión todos los domingos. Y esa vez que casualmente entré, porque venía yo de muy lejos, llegaba en camión y a veces era demasiado temprano, llego y me meto ahí a la iglesia esta, y ahí estaba en el culto, y al final del culto sirven la comunión. Estoy hablando de hace muchísimos años, ¿no? Hace justo 60 años. Y en aquel entonces no le tenían miedo a las infecciones porque lo que hacían era, nos pasaban el pan y cada quien le arrancaba un pedacito, y luego nos pasaban la copa y todos tomábamos de la misma copa, una sola copa. En aquel entonces no tenían miedo a las infecciones. El hecho es que cuando ya había recibido el pan y cuando me pasan la copa, me le quedo viendo a la copa y cayó en mí una convicción tan profunda de lo que implicaba el sacrificio de Jesús. A mí mi padre me había enseñado, los hombres no lloran. Y si estás contento, cara de palo. Y si estás triste, cara de palo. Todo es cara de palo, cara de palo. Pero ese día se me salieron las lágrimas. Y todavía siento la emoción de aquella ocasión, hace ya casi 60 años, en donde ya en forma definitiva y para siempre entregué mi vida al Señor. Y no puedo dejar de darle gracias. Amén. Nos despides, Rita. Dios, qué maravilloso ese encuentro. Todos recordamos ese día y esa hora y ese momento en que entraste a nuestra vida para siempre. Recibimos la verdad de este pacto, la revelación de lo que hiciste por nosotros. Que cada día sea más clara y más profunda y más transformadora, Señor. Que siempre levante nuestros ojos a ti para quererte conocer más. Te adoramos por tu palabra y sellamos el poder de esa palabra que recibimos hoy en nuestras vidas. Usted y yo le creemos a Dios cuando Él dice que ha puesto un nuevo corazón en nosotros. Le creemos cuando Él dice que no solo nos ha dado un espíritu, sino su espíritu. Reciba lo que Él le ha dado. Es un regalo suyo que nunca le va a quitar. Lo recibimos, Señor, y nos levantamos para vivir esta vida sobrenatural en ti, por ti y para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos.